Buenos días a todos. Después de un largo receso, retomamos la lectura y estudio del Sri Ramacharita-Manas de Goswami Tulsidas Ji, más conocido como el Ramayana de Tulsidas. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Gurur Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Shanti, Shanti, Shanti. Si alguno puede grabar su celu, se pone en otro lado para que me diga cómo se está escuchando. ¿Se está escuchando bien o no? Ajá, exactamente. Dime. No. Sí, donde puedas, que no llegue el sonido de la voz de acá. No. ¿Quieres tomar algo? Estábamos o quedamos la última vez en la parte en donde está Garuda, el vehículo del señor Vishnu, hablando con el gran sabio Kakbushundi, el sabio con cuerpo de cuervo. Y entonces están como conociéndose el uno al otro, y Garuda le pregunta a Kakbushundi que cómo él llegó a ser Kakbushundi. Y entonces Kakbushundi le dice: escúchame, Señor de toda la creación alada. Voy a proceder ahora a narrarte toda mi historia, desde mi primera encarnación, dentro de lo que me acuerdo todavía, la cual asegura que engendre en su corazón de todo aquel que escuche un amor indeclinable por los pies del Señor, y que es el remedio de todo sufrimiento en este mundo. O sea, cuando uno desarrolla amor por los pies del Señor Ram, todo sufrimiento se acaba automáticamente. Por eso se dice que el amor a los pies del Señor es el remedio de todos los sufrimientos. En una kalpa previa, es decir, en un universo previo, cuando se dice de kalpa previa, no se habla únicamente de un ciclo de las 4 eras previos. También podemos estar usando la misma palabra kalpa para hablar de un universo previo. Y ahorita, precisamente en estos días, estaba leyendo que los científicos están desconcertados porque con el telescopio Webb han llegado a sondear una zona del universo que era una zona media, la cual por consiguiente debía ser oscura, y encuentran una luz en esa zona que no debería haber.
Y entonces ellos se preguntan por qué hay una luz en donde debería haber oscuridad y no hay una fuente de luz que se identifique, que se diga, es esta galaxia que está ahí la que genera esa fuente de luz. Y entonces algunos están sospechando que encontraron como una especie de portal que conduce a los vestigios de un universo previo a este. Entonces están diciendo como que el universo, la datación que nosotros le habíamos dado al universo, como que está equivocada. Porque si hay un universo previo, pues entonces, ¿sí? Lo que ellos todavía no logran captar es que el tiempo y el espacio no existen. Entonces, cuando uno habla de un universo previo, es porque ese universo existió antes de este. Pero como el tiempo y el espacio no existen, ese universo nunca ha dejado de existir, sino que sigue existiendo igual en este momento. Por esa razón que nosotros le decimos a la gente que la historia del Ramayana es una historia que ya se ha repetido millones de veces en diferentes universos. Esto no es una historia de hace 10.000 años o de hace 7.000 años, como algunos dicen. No, esta es una historia que se está repitiendo constantemente y que si la gente desarrollara la capacidad, podría ver la misma historia del Ramayana ocurriendo en ese instante en diferentes universos. Entonces la gente dice, ay, haber uno podido estar cuando el Señor... Tú puedes. Lo único que tienes que hacer es sutilizar tu mente y tu intelecto y depurar tu conocimiento de cómo funciona el universo para tú poder viajar a cualquiera de esas partes en donde está el Ramayana desarrollándose en vivo y directo. Eso es lo que está tratando Kakbushundi de manifestarle a este Garud, porque es este Garud el que está hablando con él, pero hay infinitud de Garuds en diferentes universos. Entonces le dice en una carta anterior, mi señor, el mundo estaba atravesando una Kali Yuga. En esa encarnación en donde él aparece, el mundo estaba en Kali Yuga, ese mundo. Que es el semillero de todos los pecados, en el cual, en cuya era, hombres y mujeres, todos estaban inmersos en la incorrección y actuaban totalmente contrario a los Vedas. En esa Kali Yuga en específico, yo nací en la ciudad de Ayodhya y fui engendrado con el cuerpo de un Sudra, un obrero, o no necesariamente obrero. Sudra es todo el que se dedica a la parte de trabajo físico, manual. Ese es un Sudra, un artesano, un pintor, un músico. Son Sudras porque su trabajo es más que todo manual. Y era un devoto del señor Shiva en pensamiento, en palabra y en acción. Yo era pero tenía el severo defecto de que yo despotricaba de todos los demás dioses. Y también era mentirosito. Que yo solo adoraba al señor Shiva, para mí el único dios era Shiva, todos los demás eran porquerías y encima de eso era mentirosito. Intoxicado
por el orgullo de mi propia evolución, yo era sumamente hablantín, descarriado en mis propósitos y llevaba en mi corazón una enorme carga de hipocresía. ¿A quién está describiendo él aquí? Un Mahatma que no se ha establecido en la verdad, pero es Mahatma. La gente le puede seguir, la gente puede hacerle pranam, la gente puede tomarlo como un maestro, pero él en sí mismo no está plenamente establecido en la verdad. De esos, en esta era que es Kali Yuga también, podemos encontrar muchos que hablan grandilocuentemente, hablan muy bonito, le dicen a la gente lo que la gente quiere escuchar, han hojeado los Vedas y te hablan de la verdad y de la divinidad y del desarrollo espiritual con unas palabras tales que la gente dice, wow, esto es un maestro. Pero resulta que en su corazón hay una gran carga de hipocresía. ¿Por qué? Porque de lo que están hablando, ellos mismos no lo han experimentado. No han vivido aquello. Han consumido libros, han aprendido gran erudición, pero nada de eso realmente está en su corazón. Por eso es que él dice, yo llevo una gran carga de hipocresía. ¿Por qué? Porque te hablo de Dios, del desarrollo espiritual, de lo que sucede, de lo que es los Vedas, etc. Pero cuando tú te pones en la parte íntima del día a día de ver a esa persona, ves un ordinario. Tú dices, o sea, todo lo que habla entonces, ¿qué? Esa era la clase de persona que era el gran sabio Kakushindi en esa época. Sumamente locuaz, muy, ¿cómo se llama eso? Muy convincente en su hablar. Que la gente dice, oh, este sabe, está establecido en la verdad. Y resulta que no, porque habla es, ¿cómo lo sabe? Eso lo decía ahí. Yo adoraba al señor Shiva, pero todos los demás dioses, para mí era... Entonces todo aquel que te dice, no, Krishna es lo máximo, ya tú sabes que lleva una carga de hipocresía. El que te dice, Jesús es el camino y la vida, o estás con Jesús, o estás en contra de Jesús, de Dios, no estás en nada. Ese no está en nada. El que no está en nada es el que habla de esa manera. O el que te dice Mahoma y Alá es el único Dios verdadero. No está en nada. Todo aquel que crea que tiene la verdad es que no sabe ni cuál es la verdad. Y entonces te hablan con grandilocuencia y te dicen, no, es que la verdad es esto, es que el individuo se descubra a sí mismo y se encuentra y haga contacto con su propio ser. Eso no es la verdad. La verdad es una sola y es muy sencilla. La verdad dice, solo Dios existe. Todo, absolutamente todo lo demás es falso. Es una existencia falsa. Esa es la verdad. Te la acabo de enunciar. El problema ahora es, la estás viviendo. Porque una cosa es que tú escuches la verdad y tú digas, ok, solo Dios existe, todo lo demás es inexistente. Pero sales de aquí y sales a trabajar denodadamente para tener carro, casa, viajes, familia, para darte lujos.
Y se te olvida ya que todo eso es falso. Que nada de eso te va a conducir realmente a ese estado de gozo, de paz suprema, de armonía, de tranquilidad, de relajación. Nada de eso te va a producir nada. Puedes tener todo el dinero del mundo. Y no, ojo, que no estoy en contra de que la gente tenga dinero. Puedes tenerlo, pero no debe ser la razón de ser de tu existencia. Puedes tener todos los lujos que quieras, pero no deben ser la razón de ser de tu existencia. Porque si tú te desvías de buscar esa conexión con Dios, porque es lo único que existe, y te enfocas en una pareja, en la familia, en el estatus, en las posesiones, en el disfrute, tú no estás entendiendo la verdad. Porque absolutamente nada de eso existe. Todo eso es falso. ¿Qué significa que sea falso? Que en el momento en que a ti te corresponda abandonar tu cuerpo físico, nada de eso se puede ir contigo. No importa cuánto oro tú hayas acumulado en tu vida, eso se queda aquí. No importa cuántas casas, carros, fincas, maridos, esposas, hijos tú hayas acumulado a lo largo de tu vida, todo eso se queda aquí. ¿Por qué se queda aquí? Porque es falso. No es algo auténtico. Lo único auténtico es lo que tú te puedas llevar. Ahora, si tú estableciste conexión con Dios, aquí o allá, vas a seguir teniéndola. Porque esa es la verdad. Lo que sucede es que si yo realmente me establecí en la verdad, yo voy a vivir acorde a ella. Y entonces el individuo que logra eso, su vida es su evangelio. Su vida, no sus palabras. Lo demás es simplemente erudición, es simplemente grandilocuencia, que hablan bonito, con palabras rimbombantes, que dicen cosas hermosas y uno, oh, qué lindo, qué divino, este es Dios mismo sobre la tierra. Pero ahí en su corazón hay hipocresía. ¿Cuándo hay hipocresía? Cuando tú ves el bien y el mal y hablas del bien y el mal, siendo que son dos conceptos totalmente subjetivos y falsos. No existe tal cosa como el bien, ni existe tal cosa como el mal. No existe. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo único que existe? Dios. Ahora, ¿Dios es bueno o es malo? Ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Él está por encima del bien y del mal. El bien y el mal son dos conceptos subjetivos que dependen del testigo, del experimentador. Si algo para mí es desagradable, yo digo, eso es malo. Pero si algo para mí es agradable, yo digo, eso es bueno. Pero resulta que lo que es agradable para mí es desagradable para otra persona. Entonces, para esa persona, lo bueno mío es que es malo. Por eso es falso. En cambio, si yo llego a experimentar mi conexión con la divinidad y la otra persona llega a experimentar su conexión con la divinidad, esa va a ser la misma experiencia siempre. Siempre va a ser la misma experiencia. Entonces, cuando el individuo está viendo que hay algo bueno o algo malo, algo superior o algo inferior, cuando el individuo está viendo la diversidad de formas, cuando el individuo está viendo que fulano es un desdichado, un desgraciado, que nos hace daño, no está experimentando la verdad. No está viviendo acorde a la verdad.
¿Por qué? Porque la verdad es algo tan trascendente. Cuando tú empiezas a experimentar la verdad y empiezas a tener esas experiencias sutiles de darte cuenta de lo ínfimo que eres tú como individuo comparado con el universo. Imagínate si yo me pongo a compararte a ti con la Tierra. Tú eres 1 en 8,000 millones. Eso a nivel humano. Y si te comparo en tamaño con la Tierra, y si te comparo la Tierra con el sistema solar, y si te comparo la Tierra con la Vía Láctea, es un puntico azul diminuto. Y en ese puntico diminuto tú eres un punto diminuto. Pero tú eres el gran líder religioso o político o militar. O eres la gran personalidad famosa, millonaria. ¿De qué? De un puntico azul diminuto en la Vía Láctea, siendo tú un puntico diminuto en ese punto diminuto. Y que vas a estar aquí. Eso es lo que dura la vida humana comparada con la vida en la Tierra. Nació y murió un ser humano. Nació y murió otro gran ser humano. Eso es lo que dura. El chasquear de dedos. Comparado con lo que dura la Tierra. Somos microbios. Pero yo soy Dios mismo sobre la tierra. Eso es lo que está diciendo aquí Capuchino. Y la gran mayoría de líderes que hay en la tierra, en esta era, son capuchinismo. En su primera encarnación. Por eso dice, en mi primerita encarnación. Y ya era grande. Así son todos. No somos nada, no conocemos nada, no hemos experimentado nada, pero ya somos grandes. Ese es el primer cuestionamiento en la que nos pone Capuchino. Y por eso él le dice finalmente, y aun cuando yo moraba en la capital del señor Ram, nacido y criado en Ayodhya misma, en donde el señor Ram encarna y vive y muere, yo fracasé rotundamente en llegar a conocer ni siquiera una iota de toda su gloria en aquel entonces. ¿Por qué? Porque nos vanagloriamos tanto en que yo soy espiritual, en que yo me he aprendido tales cánticos, en que me he aprendido el libro sagrado de mi religión, Biblia, Corán, Talmud, Dhammapada, la Torá. Y me vanaglorio tanto y hablo del Bhagavad Gita, ¿me entiendes? Y te recito el Bhagavad Gita. Es que el Bhagavad Gita en el capítulo 15, versículo tal, eso te lo hacen toditos los fanáticos religiosos. Es que en el libro sagrado de mi religión, en el capítulo tal, en el versículo tal, dice esto y esto y esto y esto, y entonces se adornan hablando sandeces. Y como la gran mayoría de los seguidores de cualquier religión, somos perezosos para leer el mismo libro
Entonces el que habla de las sandeces uno se queda. Qué grande. Pero como dice Karpushundi, pueden haber nacido y ser criados y hasta morir en la misma ciudad donde esa persona que tú llamas la divinidad nació, creció, vivió y murió. Pero tú no llegas a captar ni en lo más mínimo de la grandeza que es la divinidad. Porque te quedas regodeándote en eso. Por lo menos, le dice Karpushundi, es lo que han dicho los Vedas, los Tantras, Puranas y Ágamas, de que quien quiera que haya vivido en Ayodhya, en cualquier encarnación, en cualquier instante, muy seguramente se vuelve un devoto del Señor Ram. Un hombre que conoce la gloria de Ayodhya, un hombre llega a conocer la gloria de Ayodhya únicamente cuando el Señor Ram, arco y flechas en mano, entra a morar en su corazón. Aquella era de Kali en particular fue sumamente terrible, oh enemigo de las serpientes, porque todos y cada uno de los hombres y las mujeres era dedicado a las acciones pecaminosas. La acción pecaminosa no es la que te condene al infierno, la acción pecaminosa es la que te aleja de tu propia felicidad. Eso es realmente el pecado, lo que te roba tu felicidad. Si tienes mucho dinero, vas a perder dinero. ¿Y qué sucede cuando perdemos dinero? Somos felices. Si tienes muchas propiedades, como no puedes vivir en todas ellas, tienes que alquilarlas. Y no va a faltar el inquilino que incumpla y que sea tramposo y mentiroso y que te tenga que meter en problemas, de ponerle abogado para sacarlo. Y cuando tú le pones el abogado, tú estás feliz. Eso es pecado, ¿no? Cuando consigues una pareja y pues te atrae mucho y disfrutas mucho del sexo con esa persona, pero entonces resulta que no es alguien que pueda ser fiel porque le gusta mucho el sexo y entonces empieza a ser infiel, ¿tú eres feliz? No. Todo aquello que te aleje de tu felicidad, eso es pecado. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo una pareja y disfrutamos del sexo y me es infiel, pero eso no me hace sufrir, entonces eso es pecado. No. No, porque no te hace sufrir. Tú sabes que la persona es infiel, tú le eres infiel también. Pero resulta que en tanta promiscuidad se terminan enfermando de alguna enfermedad de transmisión sexual. ¿Sufres por la enfermedad? No, entonces no hay problema, no es pecado, sigue dándole. Pero sufres por la enfermedad, entonces no lo hagas más porque es pecado. Por eso es que el Cristo, cuando está la prostituta, la infiel, porque era una mujer infiel que le tildaron de prostituta, pero era una adúltera simplemente. Ella le dice, perdón, Señor, le dice, ¿dónde están los que te condenaban? No, no hay ninguno. Pues yo tampoco te condeno. Pero eso sí, vete y no peques más. Porque ¿qué le estás advirtiendo a ella? Pues no, yo no te defiendo. No voy a arriesgar el pellejo por alguien que no es capaz de evolucionar, de crecer, de aprender, de cambiar, que va a seguir cometiendo las mismas burradas toda la vida. Entonces no es que yo nací en Ayodhya o que yo nací en Kerala donde nació Adi Shankaracharya o que yo nací en Belén donde nació el Cristo. No, eso no es por derecho de nacimiento. Así como tienen el grave error en India hoy en día de que creen que porque nacieron con tal apellido ya son Brahman de casta.
pero resulta que sus actividades no son ni siquiera de Sudra, son de Parias, pero tiene un apellido Brahman. No, eso no es por apellido, eso es por conducta, por inclinación, que determina qué casta es la tuya. No hay ninguna casta superior ni ninguna casta inferior. No existe un mejor ser humano o un peor ser humano. Cuando tú empiezas a entender la verdad, que solo Dios existe, que todo lo demás es falso, entonces tú dejas de ver quién es bueno, quién es malo. Dejas de maldecir a la gente. Dejas de decir este presidente desgraciado. ¿Por qué? Porque nadie es responsable de lo que a ti te sucede sino tú mismo. Y eso es lo que dentro de las leyes universales que enunció Manu es la ley del karma. Todo, absolutamente todo lo que a ti te sucede, eres tú quien lo generas. No lo genera el presidente, no lo generan los políticos, no lo genera tu enemigo, no lo genera nadie. Eres tú quien lo generas. Y toda acción tiene consecuencias. Y la forma más sutil de acción es el pensamiento. Así que cuida lo que piensas. Porque de ese pensamiento surgen los resultados. Lo que tú estás experimentando en tu vida es gracias a tu forma de pensar. Por eso es que él dice acá, yo tenía grandilocuencia, nacido y criado en Ayodhya, o sea, por consiguiente un hombre santo. Sudra, de casta baja, pero nacido y criado en Ayodhya. Y con grandilocuencia. Y devoto del señor Shiva, o sea, tenía todas las condiciones. El problema estaba en que, uno, todos los demás dioses, él despotricaba de ellos. Y dos, había hipocresía en su corazón. No había experimentado aquello de lo que hablaba. Es de lo que debemos cuidarnos nosotros. Asegurarnos que lo que yo digo es porque yo lo viví, no porque lo leí y lo aprendí a repetir como un loro. Los Vedas no son para cantarse, son para vivirse. Eso es lo que yo quería decirles hoy. Om Jai Gurudeo Parvati Pate. Nos vemos el próximo domingo. Dios los bendiga. Éxitos.